nivel español está en el acuerdo que han alcanzado para más de 1 millón de hipotecados, bancos y gobierno. A falta de flecos, el Consejo de Ministros las va a aprobar este martes, pero tiene mucha chichilla, tiene mucho punto ahí en el que hay que ver hasta qué punto esta ayuda es una ayuda con una fuerza importante, y no por el sector bancario, sino por el ciudadano, por el hipotecado. Miren, el Ministerio siempre tiene palabras grandilocuentes que el principal afectado, que es el ciudadano que tiene que aplicar esa ayuda por parte del gobierno para recibir ese millón, ¿no?, de hipotecados que considera el gobierno que son vulnerables, pues les tiene que traducir a alguien, porque como les hable así a la gente, más listos. El comunicado, ¿no?, del Ministerio de Asuntos Económicos dice que tiene 3 vías. El mejor tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación para familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad. ¿Cuál es el riesgo de vulnerabilidad? No pagar las hipotecas, los ingresos familiares por miembro de familia, los ingresos familiares por miembro de familia pero con un tope. Dice, vamos a facilitar la amortización anticipada de créditos. Pero ¿usted cree que ahora mismo lo que quiere un hipotecado que no puede pagar es pagarlo todo de golpe? Entonces no tiene problema. No, y ahí está la clave. Pero para poder subrogar sin el 1%, por ejemplo, que muchos hipotecados tienen, pues quitándoles ese 1%, podrían hacer una transición, ¿vale? Pero eso es tan sencillo como convertir las hipotecas de tipo variable a tipo fijo con la mejor oferta que tenga la entidad bancaria sin meterle los costes de transición. Pero pone 3 vías y la segunda y la tercera son prácticamente lo mismo. Facilitar la amortización anticipada de créditos, pues alguien que está en una situación de vulnerabilidad, lo más complicado que tiene es pagar todo el préstamo. Si no tiene ese problema, es que no tiene ningún problema. De tal manera que de los 3 puntos, el de medio del gobierno se lo pueden guardar, porque tiene una afección mínima sobre el contribuyente, sobre el hipotecado que lo está pasando mal, que es a quien va esta medida que bancos y gobierno han acordado, y que yo creo que los bancos han dicho, estos están, pero con un lío mental importante y más perdidos que nada. ¿Por qué? Porque miren, dice, se refuerza el alivio para los hogares vulnerables. Esto siempre se puede decir por parte del gobierno, hagan lo que hagan. Cubiertos por el Código de Buenas Prácticas vigente. Bueno, has empezado sin decir nada. Con rentas inferiores a 25.200 euros al año, aquí empieza la historia, mediante una rebaja del tipo de interés, y aquí, ¿qué tipo de interés se rebaja? ¿El gobierno va a asumir una parte del Euribor o va a asumir una parte del diferencial? No es lo mismo lo primero que lo segundo. No es lo mismo el diferencial que el principal. No, es que si el Euribor sube al 2,7, pues entonces no hay ningún problema. Nosotros lo reducimos al 2 y lo paga el gobierno. Eso es una salvajada de dinero. Pues eso el gobierno no lo quiere hacer. El gobierno lo que quiere hacer es que si usted tiene que pagar, imagínese, el 2,7 de Euribor más el diferencial, un 3,2, que es más o menos lo que se está renovando ahora mismo, pues reducir el diferencial del 0,25 actual al menos 0,10. De manera que se reduce el diferencial, se reduce un pelín el tipo, porque pasaría del menos 0,10 al actual más 0,25, con una carencia de 5 años. Es decir, hay una parte en la que hay un alivio, no hay del todo un quitar el coste que ahora mismo las familias no puedan pagar. ¿Hay un alivio? Sí. ¿Qué es lo otro que plantean los bancos y ha aceptado el gobierno? No el gobierno y lo han aceptado los bancos, sino que lo han planteado los bancos y han aceptado el gobierno. Es una segunda reestructuración de la deuda y un nuevo plazo ampliado de 2 años para solicitar la dación en pago de la vivienda. Que esto es otra cosa distinta. Pero esa segunda reestructuración de la deuda sí puede amortiguar parte de la subida de este año, de tal manera que esta primera parte, este primer punto que el gobierno ha puesto encima de la mesa y que iba a comentar el gobierno en el Consejo de Ministros, pues tiene una parte que es menor, que es, oiga, afecte usted directamente al Euribor, no al diferencial. Diga, mire, vamos a topar, ya que les mola tanto el tope, imagínense que los bancos son Putin, pues lo tienen fácil, se lo imaginan y le dicen, vamos a topar las hipotecas. ¿A cuánto? Pues al 2,5, por ejemplo. Aunque esto llegue al 3,20,
o al 3%. Aunque esto llega al 4%, ustedes se quedan en el 3%. Bueno, eso lo están haciendo las entidades bancarias ya por sí mismas. Les están ofreciendo un tope en una hipoteca mixta en el que digan esto hasta aquí y luego hasta aquí. Eso no es muy diferente de lo que está haciendo el gobierno. De tal manera que el gobierno aquí no ha innovado mucho si lo va a dejar en 1 millón de personas vulnerables. El segundo punto de esa ampliación del código de buenas prácticas, así grandilocuentes, es que aquellos hogares que no cumplen el requisito actual de incremento del esfuerzo hipotecario del 50% puedan acceder a una carencia de 2 años, a un tipo más favorable durante este plazo y a un alargamiento de hasta 7 años en sus préstamos. Aquí sí hay una ralentización de la carga, así que hay un poner pie en pared y decir, oye, vamos a intentar que haya un impago. Esto muchas entidades bancarias ya lo están planteando donde ven el problema. ¿Qué es lo que sí es cierto que genera un movimiento importante? La carencia de 2 años ampliada, cosa que la banca tampoco ve ningún problema. ¿Cuál es el problema? En gente de mayor edad que ya no le da el tiempo para la ampliación. Y entonces solo el gobierno, indicándoles tienes que hacerlo, riesgos lo asume del banco. Oiga, es que este señor va a terminar de pagar la hipoteca a los 70 años y ahora quiere que lo pague a los 72. O a los 65 y ahora quiere que lo pague o termine de pagar a los 67. Dígamelo usted, gobierno. El otro punto, y vamos ya con la apertura, estaría en que lo que considera el gobierno la clase media, dice, se crea un nuevo código de buenas prácticas, nuevo, que permitirá a las familias de la clase media con rentas inferiores a 29.000 euros, 29.400 euros, aliviar la carga financiera de las hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre mediante una congelación de la cuota durante 12 meses y el alargamiento de hasta 7 años del plazo de amortización del crédito. Aquí sí, por supuesto, una congelación de la cuota durante 12 meses. Hay que ver luego cómo se vuelve otra vez a ese escenario, pero la banca no parece que tenga mucho problema en darle un espacio de 12 meses de pausa. Y luego una última parte que es medidas que complementan con la eliminación durante 2023 de las comisiones por amortización anticipada y por conversión del crédito, eliminación durante 2023 de las comisiones por amortización anticipada y por conversión del crédito de tipo fijo a variable. Ojo, porque esto sí es importante, cambia la fotografía en la conversión. No es lo mismo pagar el 1% en el cambio, que un cambio de hipoteca de 200.000 euros te va en torno de los 1.500, 2.000 euros notario, etcétera, a irte a un escenario en el que te pueda costar el cambio en torno a 500, 600 euros. Esta es la fotografía de lo que el gobierno va a plantear a partir de la 1 de la tarde. Hoy sí, un Consejo de Ministros económicamente muy importante que seguiremos aquí en Negocios Televisión. Eva Villanueva, ¿cómo abre el mercado en el viejo continente? ¿Cómo van las criptomonedas en esta apertura en Europa? Y sobre todo, ¿cómo se mueve el mercado de petróleo?